Vi que estaban teniendo consultas sobre si una función diferenciable implica continua, si no diferenciable implica no continua. Ahí una de sus compañeras propuso un ejemplo bastante interesante, que es este ejemplo de la función f de x igual a el módulo absoluto de x. Bien. La gráfica es este dibujito. Esta es la gráfica, donde la recta está a 45 grados, tanto de un lado como del otro, con respecto a horizontal. Y la pregunta lo que habían dicho, esta función claramente es continua, porque el límite cuando me acerco al cero, si vale lo que vale la función en cero, que es cero, pero la derivada en ese punto no existe. La derivada en ese punto no existe, o sea, si ustedes evalúan f' en cero, les va a dar que no existe. Esa no existencia se debe a que los límites. ¿Se acuerdan de que la definición de derivada viene de un límite? Es el límite del coeficiente incremental cuando me acerco al número donde quiero calcular la derivada. ¿Bien? Recuerden, chicos, que si el límite por izquierda y el límite por derecha no coinciden, eso significa que el límite no existe. Esa es la primera salvedad que hay que tener en cuenta. Los límites tanto por izquierda y por derecha deben coincidir. ¿Bien? Otra cosa a saber, toda función diferenciable es continua. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser diferenciable tiene que ser continua. ¿Bien? Y toda función continua no necesariamente es diferenciable, como vimos en este caso acá. ¿Alguna otra pregunta, una cuestión, chicos? ¿Algo que quieran aclarar? Aileen, que decía que se te hace un lío. No, no, nada. Bueno, arrancamos con la clase de hoy nomás. Bueno, ¿dónde está esto? No, esto no era. Lo de recién, no, lo que le comentaba recién de que una función diferenciable necesariamente es continua. Pero que una función continua no necesariamente es diferenciable. Como pueden ver en este caso, es una función que es continua en el cero, pero no es diferenciable. Y la derivada no existe, ya que la derivada es un concepto que está planteado a través de un límite. En este caso, cuando ustedes calculan la derivada, eh, por definición, van a ver que el límite por izquierda y por derecha no coincide. Por un lado, les va a dar más 1, que es del lado positivo, claramente. Ustedes fíjense que la pendiente de la recta siempre es más 1 acá, y la pendiente de este lado es menos 1. En el 0 no coinciden de un lado y del otro, por lo tanto el límite ese no existe, o sea, la derivada no existe. Ahí vi que alguien puso que la derivada existía en el 0, la derivada no existe en el 0. Existe lo más cercano al 0 que vos quieras, tanto por izquierda como por derecha, pero en el 0, 0, clavadito ahí, no existe la derivada. ¿Bien? Chicos, la idea de hoy es recordarles un poco lo que es la matriz jacobiana. Esto no, sí. La matriz jacobiana, ¿qué es? Es una matriz que contiene la información de las derivadas primero de la función. Nosotros le llamamos la diferencial, se le suele decir la diferencial. Es un nombre bastante acertado. Se escribe así, como lo ven acá, f', y la hacemos evaluar en un determinado punto. ¿No se ve bien esto? Sí, la hoja la saqué mal, la foto. Díganme si no ven o es solo Laureano que no lo ve.
Se ve borroso. Es que está un poco borroso. Acá abajo se va a ver un poco mejor. No importa, acá abajo lo que está es la definición, nomás, chicos. Ustedes agarren la bibliografía, el texto, lo que tengan, y vean la definición de la diferencial. Lo que te estoy diciendo es que si yo tengo una función, escuchen, de Rn a Rm, es decir, del espacio euclidio de los reales con dimensión n a los reales en dimensión m, la matriz diferencial o la jacobiana tiene espacio, anoten esto, m por n. Eso es lo primero que tienen que saber. Es una matriz m por n, donde m es el número de filas. Es decir, es el número de las funciones coordenadas que voy a tener en la imagen. Y n es la dimensión del espacio de salida del dominio, es decir, el número de variables que tengo. Bien. Y lo que hago en cada columna es poner las derivadas de las distintas funciones coordenadas con respecto a la primera variable. En la segunda columna son las derivadas de todas las funciones coordenadas con respecto a la segunda variable hasta llegar a la última columna, que es la columna número n, donde lo que voy a tener son las derivadas con respecto a la variable n. Y en las filas van las funciones coordenadas, tantas como funciones coordenadas haya. Acá en este ejemplo es un poco mejor, lo ven un poco mejor acá. Este es el ejemplo. Es una función que toma valores en x, y, es decir, que sale en R2, y como resultado de un vector en R3, vemos que tiene 3 coordenadas, donde la primera función, la f1 sería en este caso, es x sobre x más y. La segunda función es x, y la tercera función es x por y al cuadrado. Son 3 funciones y esa es su expresión. ¿Bien? La idea es calcularle la jacobiana, es decir, la diferencial, la f' en x y en este caso lo voy a calcular, en un punto arbitrario. Lo que voy a hacer es analizar de dónde voy a dónde llego. Yo salgo de R2 y llego a R3, por lo tanto la matriz es de 3 por 2. Es decir, tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Bien? Importante eso, chicos. Lo primero es que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, en la primera del casillero, en el valor, digamos, el primer valor que me va a aparecer, el i11, digamos, es la derivada de la primera función con respecto a x. Bueno, acá tengo un cociente de funciones, por lo tanto es la derivada del primero por el segundo, eh, menos el primero por la derivada del segundo. Todo eso sobre el segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, la derivada de la x con respecto a x es 1 por x más y, que es el denominador, es decir, el segundo, menos el primero, es decir, la x, por la derivada del segundo, que es 1, por lo tanto es x. ¿Bien? Eso es lo que te termina quedando acá. Acá esta x se te va con esta x y en el denominador te queda el denominador al cuadrado. ¿Bien? Bueno, ¿qué sigue entonces ahora? Sigue la derivada de la segunda función con respecto a x en el valor 2,1, en el casillero 2,1. Y me da 1. Y la derivada de esto con respecto a x me da y al cuadrado. Bueno, y de esa forma continúo con las otras y voy obteniendo los valores que van en cada posición. Claro, este es bastante sencillo. Hay que hacer un poco más de derivadas. No sé por qué esto se mueve. Me gustaría que el chat te quede fijo. Pero bueno, no está pudiendo ser.
¿Se entiende cómo se calcula esto, chicos? Es bastante sencillo. No debería representar ninguna complejidad. Es simplemente acordarse de las raíces derivadas. Si tienen una tablita de las derivadas, ténganlas siempre a mano, chicos. Derivadas y de integrales para esta materia es esencial. Bien. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Ahora tengo una función que está evaluada en un punto que se llama ABC, es decir, que está en R3. Que está en R3. R3. Y llega a un vector que tiene 3 coordenadas, por lo tanto son 3 funciones coordenadas. La función 1, la 2 y la 3. Donde la primera vale logaritmo natural de A más B, en la segunda es B más C, y en la tercera coordenada vale C al cuadrado. Bueno, calculo la diferencial, o la jacobiana, y que me da en la primera, la derivada del logaritmo es 1 sobre la función, multiplicado por la función, por la derivada de la función, en este caso A es como si fuera la X, ¿no? Acá a no confundirse con las letras. En este caso la A juega la X, la B juega el papel de X, la B el papel de Y y la C el papel de Z en otro caso. Entonces derivo con respecto a, me queda 1 sobre A más B, derivo con respecto a A, me da 0, y derivo con respecto a A, me da 0. Esta es la primera columna. ¿Bien? Nuevamente, derivo con respecto a B ahora, es la segunda variable, fíjense que es la segunda. Digo, acá les pueden dar el caso de que esté medio confuso. Imagínense que le da C, A y acá. Igual, entonces la primera derivada es la C, después la A y la B. Tienen que tener en cuenta eso. A ver, un segundito. Acá vale. En este caso, acuérdense, la primera variable es la A, entonces es con respecto a la primera variable. Acá tengo que derivar con respecto a A, acá con respecto a B y acá con respecto a C. A, B y C. A, B y C. Bien. Bueno, en este caso, no necesariamente. Yo te puedo escribir, como te digo, una función que valga, no sé. No, yo sí que puedo hacer la trampa esa. Te puedo poner Z, A y cuadradito. Te pongo un cuadradito acá. Y después te calculo la derivada de G con respecto al cuadradito. Chicos, no nos olvidemos que las letras son letras y simplemente son es un nombre. El nombre no es tan relevante. Lo que importa es lo que hacemos con estas cosas. Bueno, la segunda función coordenada, que es la B más C, la tengo que derivar con respecto a B. En el primer caso, ahora tengo que derivar la primera función coordenada con respecto a B, es el mismo caso que el anterior. Después ahora tengo que derivar la segunda con respecto a B, me da 1, porque es la única variable que hay, acá es la B solita. Y después tengo que derivar la tercera función con respecto a B, y me da 0. Sí, por supuesto. La primera columna corresponde con la primera derivada. Fíjense, bueno, la definición no la tiene, pero tengan las definiciones a mano, chicos. Las definiciones están bien escritas. Por supuesto, depende del orden, ¿de qué orden? Depende del orden como está escrita acá. Acá te va a decir f de A, B y C. Bueno, la primera variable, la x1, es la A, la segunda variable es la B y la tercera es la C. ¿Por qué es importante el orden? Porque por supuesto que es importante, porque son ejes coordenados, y los ejes coordenados todo el tiempo tienen un orden. Si yo esto lo quiero graficar, por ejemplo, si yo quisiera graficar esta función en un conjunto de nivel, entonces yo tengo la primera, la variable es la A, después la B y por último la C, ponen en cualquier orden como yo las cosas. Por algo tenemos ciertas convenciones, y el orden es importante. Es como si ustedes le dijeran f de y igual a x al cuadrado. Que ustedes le dijeran, por ejemplo, x igual a y al cuadrado y ustedes después vienen y grafican esto. Cambian
Perdón, o grafican esto. De esto es X y esto es Y. Eso está mal. Eso X, eso es Y, la gráfica es esta. Cambia por completo la gráfica. Nada que ver. Bueno, en el tercer caso es la tercera función coordenada. Las funciones también tienen orden. Esta es la F1, la F2 y la F3. No es que no tienen un orden indistinto. Bien, acá tengo que derivar esta función con respecto a C. Esta con respecto a C y esta con respecto a C. Primero va esta, la primera. Esto con respecto a C me da 0, porque no está la C dando vuelta. Acá está la C como un término, como una función a la 1, entonces la derivada es 1. Y acá tengo la C al cuadrado y la derivada 12. ¿Bien? Ahí estamos de acuerdo. Fíjense que en el análisis esta función que va de R3 a R3, acá no se ve, pero la matriz esta tiene 3 por 3. Siempre chequen que les dé bien el orden con la dimensión de la matriz, chicos. Importante eso. No se dejen. Siempre aprovechen estas pequeñas cositas para chequear lo que están haciendo está bien. Bien. Bueno. También se ve medio mal. Es la lapicera, por eso se ve medio mal así. Tendría que haber usado otra. Bueno. Acá lo que les aclaro es que simplemente que si la función es de Rn a R, el resultado de en la matriz jacobiana es un vector y se le llama el vector diferencial. En algunas bibliografías también se le suele llamar a esto L. De hecho, cuando ven la expresión del afín, a eso también le suelen decir L. Así que son todos sinónimos, diferencial, la matriz L. La L lo que tiene es la componente, es lo que se llama viene a tener el rol de la derivada, chicos. Acuérdense que es un conjunto de números que contienen todas las informaciones de la derivada primera. Como la matriz hessiana tiene la información de las derivadas segunda. Eso es un arreglo matemático. Es un conjunto de números que tienen cierto sentido, porque, bueno, tienen en común de que todos esos puntos son derivadas primeras. Bueno, chicos, regla de la cadena. No, está todo claro hasta acá, ¿no? No he dicho nada nuevo, derivadas ya saben. Simplemente les dije cómo se acomodan en una matriz, ¿no? Esas derivadas. Bueno, la regla de la cadena. ¿Todos se acuerdan de lo que es la regla de la cadena? Más o menos, quieren que repasemos un poquito lo que es la regla de la cadena, qué significa, o no, o lo vemos directamente ya para variables. Bueno, ¿qué es lo que es la regla de la cadena? Si yo si yo una función, por ejemplo, una f de x igual a x al cuadrado y tengo una función g de x que se llama seno de x, existe una operación que se llama la composición, ¿no? ¿Qué dice la composición? Dice, bueno, la composición entre la función f consiste en evaluar a la función f en lo que vale g de x. ¿Bien? Esta función, el dominio de la función, el dominio, esto, ahora todo esto que está acá escrito así es el nombre de una, esto es algo que a mí me gustaría que lo tengan claro. F es el nombre de la función. G es el nombre de la otra función. F compuesta con G, esa F escrita con un circulito al lado con G, es el nombre de una nueva función. Yo le podría haber llamado L, le podría haber llamado manzana, le podría haber llamado cualquier cosa, pero nosotros le escribimos, para tener un cierto sentido, le escribimos F compuesta con G. ¿Bien? Simplemente eso. Esta nueva función que ustedes vean
la f compuesta con g, toma valores y los derive tal como lo que ven acá. Agarra un numerito x y primero lo evalúa en g y después lo mete adentro de la función f. Eso quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, el número 2, bueno, no, vamos a hacer más claro. Yo tengo el número pi, si x es igual a pi, primero le tomo el seno a pi. ¿Cuánto da eso? 1. Y a ese resultado lo mete en la función seno cuadrado. Es 1 al cuadrado. Entonces el resultado es 1 al cuadrado igual a 1. ¿Se entiende? Eso es lo que hace f compuesto. Esa es la idea. Claramente nosotros podemos hacer algo muy interesante que es que directamente evaluar la función en lo que vale la función g. En este caso, ¿qué me quedaría? Bueno, seno de x, todo esto al cuadrado. Lo que nosotros decimos como seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. ¿Bien? La pregunta que se nos hace es que ¿cómo calculo la derivada de la función composición? Bueno, la derivada de la función composición es igual, según el teorema, a la derivada de la función f, es decir, la que está acá, que en todo caso es la última en la que se evalúa. Fíjese que primero evalúa un g. Lo que dice acá, primero usted evalúa un g. Entonces la f es la última y la g es la primera. Está claro, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Primero le vamos a llamar esta la primera y esta la segunda. Agarre usted a su primer función, derívela y evalúela perdón. Agarre la segunda, evalúenla en la primera, en el punto que usted quiere, y luego multiplique por la derivada de la primera en ese mismo punto. ¿Está claro? Esta es la primera. Eso es lo que dice el arreglo de la cadena. Fíjense que al último multiplica por la derivada de la primera. Pensemos en este caso. ¿Cuánto vale, si yo tengo que la función f vale x al cuadrado, cuánto vale la derivada de x al cuadrado? 2x. Es la función, es una nueva función esta, que es la función 2x. Pero yo la tengo que evaluar en g de x. Evaluada en g de x. Multiplicada por la g' de x, que ¿cuánto vale? Coseno. ¿Evalúa en qué punto? En x. Entonces, esto no que ¿qué? Que 2 por g, que vale el seno, multiplicado el coseno. ¿Bien? Esa es la regla de la cadena. El g, ahora, acuérdense que esto, según como lo vean, este seno de x es o un número o es una función. En general, a mí me gusta verlos como números siempre. No pierdo la idea de que son números. ¿Por qué? Porque eso es equivalente a una operación que es la operación del seno en un número que es un número que es x. X es un número, entonces el seno de x es otro número más. Está claro, al igual que el coseno, son productos de números. Si acá yo le pongo el valor de pi, vas a ver que todo esto se transforma en un numerito sin ningún tipo de cosa. En el fondo, eso también son números. ¿Está claro? Bueno, eso es la regla de la cadena. Otra opción que tenían era agarrar, ¿qué cosa? Agarrar directamente ya la función compuesta que está, Perdón, esta que ¿no ya tenían sería acá. x seno de x? ¿Por qué? ¿Cómo? Antes. ¿No sería 2 seno, 2x seno de x por coseno de x? Abajo. Ahí.
No, porque estás evaluando. Evalúas a esta función que tenés en g de x. Acá el g de x viene a pasar, viene a ampliar, que es el número seno de x. Bueno, voy de vuelta, chicos. Voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta. Esto tiene que quedar clarísimo. Todos entendieron el concepto de la función. ¿Qué significa la composición de la composición? ¿No? ¿Qué es lo que hace la función composición? La idea es, si yo tengo un conjunto que es el dominio, vamos a arrancar como si fuera intro de la matemática. Yo tengo dos funciones. Este es el dominio de f y esta es la imagen. Esta es la función f. Este es el dominio, esta es la imagen. Y tengo una función g, que este es el dominio de la función g y manda a la imagen, es otro conjunto de números, ¿no? ¿Están habituados a este gráfico de conjuntos, a hacer de conjuntos, con esta forma de expresarlos? ¿Qué hace la función f? La función f agarra un numerito acá adentro, lo opera, según diga la función, y lo lleva a este conjunto. Si la función f es la x al cuadrado, agarra un número, que es el número a, y lo manda al cuadrado. Si te agarra el número cajita, te devuelve cajita al cuadrado. Si te agarra el 5, te devuelve 25, y así. Lo que hace la función es como una maquinita que vos le das una cosa y te devuelve otra. ¿Qué te hace la función f? Te agarra ese número y se lo multiplica por sí mismo y te devuelve ese resultado. ¿Bien? La función g, por otro lado, es una función que también tiene su dominio y tiene su imagen, y agarra un numerito que está acá, por ejemplo, el número b, y ¿qué te devuelve el b de acá? Te devuelve el seno de b. Eso es lo que te dice. Agárrate el número 0, te devuelve el seno de 0, que te da 0. Agarra el número pi, te devuelve así. Agarra ese numerito y lo opera. Estos son funciones, pero estos son números, ¿se entiende? ¿Se entiende que estos son números? Cuando yo acá le pongo a, me devuelve a al cuadrado. Y si yo le pongo el número x, ¿qué te devuelve? X al cuadrado. Sáquense de la cabeza el hecho de que lo que es x e y, lo que son las letras. Las letras son números, son funciones también, si están expresadas como funciones, pero si no, no son todos números siempre. Siempre representan algún número. Un número real. En este caso, esta función, la g, agarra al valor de x y te devuelve el seno de x. ¿Bien? Te devuelve el seno de x. Lo que después se me ocurre a mí es usar una operación nueva que es la composición. ¿Qué dice la composición? Me dice, vamos a hacer una cosa, la composición. Vos vas a agarrar un numerito acá, lo voy a poner acá con amarillo. Vos vas a agarrar un numerito acá, lo vas a operar con la función f y a ese resultado lo voy a mandar ahora por la g. Entonces a ese mismo numerito con el que yo ya salí, lo hice pasar por f y a ese resultado lo hice pasar por g. Con lo cual lo que está haciendo a x me lo manda al f de x y después lo que hace es hacer g de esa expresión. ¿Qué es lo que es eso? Es g de f de x. Como ven, este f de x, chicos, es un número, es un numerito, es este número, son números estos que ustedes ven acá, no son más que ser que tienen las pintas de una función o están escritas, pero son todos números estos. Que yo lo escriba así, no deja de ser un número. Si yo tengo una función f, como esta, y este es un número a, esta es la función f, este número que está acá, en ese par coordenado, que es el que corresponde en el eje acá, no es ni más ni menos que f de a. Son números. Y después yo puedo escribir, bueno, y sea igual a la gráfica de f de x. Pero en el fondo son todos números. Yo acá le puedo poner una x y acá también, y siguen siendo números. Acuérdense de eso para siempre, chicos. Son números en el fondo, no son otra cosa. Bueno.
También está la situación que se les puede presentar de que yo quiero hacer la parte opuesta. ¿Qué es? Agarrar un numerito de este conjunto, del conjunto del dominio de G, lo mando a la imagen a través de G y a ese mismo numerito luego lo vuelvo a mandar acá. Lo mando a la imagen de F. Entonces agarro un número que lo voy a llamar igual. Acuérdense, lo puedo haber llamado manzana. No, le puedo llamar M mayúscula, cualquier cosa lo puedo llamar. Pero lo voy a llamar X. Sé que es medio complicado, pero lo voy a seguir llamando X porque no quiero que... quiero ser consistente todo el tiempo. Entonces, agarro ese mismo número X que sale de acá de este mismo bolsita, lo voy a mandar el valor de G de X. Esto es un número, es un numerito que está acá adentro, está ahí adentro de esa bolsita ahora, y lo que hace es mandarlo a la otra bolsita que es donde vale F en G de X. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué operaciones estoy haciendo? Estas operaciones se llaman composición. Donde acá lo que estoy haciendo es G compuesta con F, acá estoy haciendo el caso contrario, F compuesta con G. En este caso, si yo agarro un número arbitrario, puedo darme cuenta, ¿qué cosa? En el caso de arriba, que a esta función x la mando a f de x, pero f era x al cuadrado, por lo tanto acá yo me queda x. ¿Qué pasa con la primera acá? Agarro un número x, pasa a ser x al cuadrado, que es otro número más, y ahora me devuelve ¿qué cosa? El seno de x al cuadrado. En el otro caso, ¿qué hace la función? Agarra un número x, me devuelve el seno de x, y luego me termina devolviendo el seno de x, y a ese mismo número que tengo ahí lo elevo al cuadrado. ¿Bien? Si yo hubiese puesto el valor, como les decía, de pi, bueno, me hubiesen dado distintos números, pero ahora le pongo un número que se llama x. Por lo tanto, x al cuadrado es otro número, seno de x al cuadrado es otro número, son todos distintos números. Yo esto también lo puedo escribir como función, por supuesto, puedo escribir como en términos de función. ¿Cómo lo escribo en términos de función? Bueno, voy a escribir, lo que usted tiene arriba es g compuesta con f, que si usted agarra esa función y la evalúa en un número que es x, eso es lo que estoy escribiendo acá. Lo evalúo en un número x, ¿y qué te devuelve? Eso te devuelve un número que es igual al seno de x al cuadrado. Y si hago el revés, hago f compuesta con g, y lo evalúo, por ejemplo, en un valor, bueno, lo evalúo en, ¿qué? En z. ¿Qué me devuelve? Te devuelve el seno de z y luego el cuadrado. Yo acá podría haber puesto cualquier cosa. Yo podría haber puesto una cajita. Yo cuando solía dar clases de esta materia le hacía estas cosas. Le ponía otra cosa para que se abstraigan un poco de lo que son las letras y los números. Olvídense de esas cosas. Esto es el seno del cuadradito. Sí, acá no puedo dibujar una manzanita, pero una hoja sí la puedo dibujar. En serio, hacía esas cosas yo con eso para que se abstraigan un poco. Esto es el seno de la cajita al cuadrado. Chao. ¿Se entendió, chicos? Después no me van a, no me van a decir qué cosa. Que con cajitas no lo entienden. Bueno. Seguimos entonces. A mí esto es algo que ustedes lo tendrían que saber del ingreso. Lo tendrían que tener relativamente claro. Yo entiendo que es muy raro que un profesor se lo explique con tanto detalle, o deberían explicárselo con este detalle, o incluso mucho más detalle, hacer un montón de ejercicios, pero sé que los tiempos nunca dan. Y, bueno.
la idea de ahora, ¿qué es? Es ver una operación nueva. ¿Qué es? Bueno, no es nueva, en realidad. Es derivar a esta nueva función que yo inventé. Bueno, usted agarre la función f compuesta con g, que usted acaba de inventar, esa operación nueva. Vamos a derivarla y le vamos a evaluar en un número. Yo podría poner, ¿qué número acá? 3. Pero no voy a poner 3, voy a poner x. Y ahí voy a ver cuánto vale. Bueno, ¿cuánto vale entonces acá? Vale, la derivada de la segunda, acuérdense que es la última que yo voy a evaluar. ¿Se acuerdan de este proceso que está acá? El de las bolsitas. Hay una primer parte, en este caso, fíjense, para la amarilla. Hay una primera etapa, una primera evaluación que es esta, donde paso de este conjunto a este. Y después está la segunda parte, que es cuando llego acá. Entonces, esta parte es la segunda parte. Y con la azul también. Ya no quiero seguir hablando de eso porque va a ser más confuso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Dice, agarre usted, derive a la función segunda, evalúenla en qué punto. En g de x. ¿Qué es g de x? Un numerito. En este caso era, por ejemplo, esto. Y lo voy a multiplicar por la derivada de g en ese punto. En ese número. Acuérdense, yo podría haber puesto un 3, esto me hubiese dado g evaluado en 3, que sería el seno de 3, y acá me podría haber dado g de 3, que es seno de 3. ¿Bien? Y así. Pero voy a poner la x. La f es la segunda, es la que va de este lado, y luego al final va la primera. En el caso anterior, yo tenía, ¿qué cosa? La función f era la x al cuadrado, por lo tanto, la derivada de la x al cuadrado, ¿cuánto vale? 2x, ¿o no? Estamos todos de acuerdo. Ahora, esto viene a jugar el papel, fíjense, como de función. ¿En qué número lo voy a evaluar? No lo voy a evaluar en x, lo voy a evaluar en un número que se llama g de x. Y a ese valor lo voy a multiplicar por g, la derivada de g, que es el coseno de x. ¿Evalúo en qué número? ¿Qué número dice acá? X. Lo evalúo en x. Bueno, el coseno de x evaluado en x, claramente coseno de x, y el 2 por x evaluado en g, que es el seno, es 2 por seno. 2 por el seno de x multiplicado por el coseno de x. Ahora sí, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí. Podría decirse que sí. No es reemplazar, se llama evaluar una función, es ver qué pasa con una función cuando toma cierto número, cuando lo haces evaluar en cierto punto. ¿Qué, Mate? ¿Se entiende, chicos, la regla de la cadena? ¿De qué se trata? ¿Y la derivada de la regla de la cadena? Sí, sí. Bien, chicos. Habiendo visto esto, vamos a hacer extensible esto que acabamos de hablar ahora para varias variables. Me voy a poner un poco más abstracto ahora. Por eso es que yo le pido que se abstraigan para que puedan entender esto con más claridad. Yo ahora tengo una función f, que es esta. Esto es muy grande, ¿eh? Es esta. Es esta la función f que va de Rn a Rm, el conjunto. Los dos conjuntos. Imagen, dominio de imagen.
Y esa función es diferenciable en un punto que se llama x0. Y después tengo una función g que va de Rm a Rn, que es diferenciable en otro número, que ¿cuál es? Es el número de la función f, el que habíamos visto recién, evaluado en el x0. Entonces g compuesta con f es diferenciable y además se cumple la condición de que la diferencial, acuérdense que ahora en varias variables no hablamos de derivada, hablamos de la diferencial, que es una matriz, es otra cosa, es algo más complejo, algo más sustancioso, con más información. La diferencial, evaluada en el x0, en el punto de arranque, es la diferencial de la segunda. Acuérdense que acá de vuelta tengo la segunda y tengo la primera. De la segunda, evaluada en el mismo puntito en donde esa función es diferenciable. Y lo tengo que multiplicar por la matriz de la matriz diferencial de la primera función, de la f, evaluada en ese mismo punto. Ahora ahora no estoy como en este caso, donde multiplico números. Ahora multiplico matrices. Ojo el piojo acá. Entonces, voy a borrar esto y voy a explicar nuevamente qué es lo que estoy haciendo acá. Tengo una función que que está en Rn. Y ese va a otro conjunto que está en Rm. ¿Bien? Eso se llama f. En particular, hay un numerito acá adentro que se llama x0, que lo pongo con flechita porque no es un escalar, es un vector, porque está en Rn. Y da la particularidad de que la función f es diferenciable en x0. Cuando yo evalúo la función en x0, ¿qué te devuelve? Te devuelve f en x0, ¿o no? Otro numerito más. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Bueno. Y después tengo otro conjunto aparte, que ¿cuál es? Es otro conjunto que también vive en Rm. Fíjense la importancia de que coincidan esto con esto, ya vamos a ver por qué. Y que llega el otro conjunto, que es la imagen de la función g, ahora. Esta función g es diferenciable ¿en qué número? En f en x0. ¿Qué quiere decir eso? Que este numerito que yo encontré acá, que es ese puntito, tiene que estar en este bolsita también, tiene que pertenecer tanto a esa bolsita como en esa bolsita. Si no, bueno, estamos en el horno. Ese numerito tiene que estar ahí en los dos conjuntos. Este conjunto es el dominio de la función f, esta es la imagen de f, este conjunto es el dominio de la función g, y esta es la imagen de la función g. El teorema que vamos a ver dice, bueno, no, perdón, me confundí, me quería decir más. Esta función g va a agarrar este numerito, que es f en g, ¿y qué me va a devolver? Me va a devolver un número que se va a llamar g evaluado en f de x. Es otro numerito este. Bien. Acá lo que hay que tener presente, ¿qué es? Primero, que el espacio de llegada de la función f, es decir, este conjunto, tiene que tener la misma dimensión que el espacio de salida de la función g.
No pueden estar en distintos espacios, si no, no sabría qué hacer, la función se vuelve loca. Se pierde. Si yo tengo una función que sale de R2, la f, ¿no? Y llega a R3, y tengo una función g que sale de R4 y llega a R2, nunca voy a poder hacer g compuesta con f, porque el espacio de llegada de la función f no coincide con el espacio de salida de la función g. Ahora está esa dificultad que no habíamos visto en las funciones de una sola variable. Entonces eso hace que muchas veces lo que yo tenía como f compuesta con g y g compuesta con f, ahora no pase. Y podemos verlo en un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo que la función g llega a R3 y sale de R2. No, perdón. Fíjense, si yo salgo de R3 y llego a R3, fíjense que yo puedo hacer g compuesta con f, pero no puedo hacer f compuesta con g. G compuesta con f, ¿qué hace? Agarra un número en R2, o sea, yo salgo de acá. Me lo manda un número en R3 y ese número me lo devuelve en R3. En cambio, f compuesta con g, yo salgo de la g. ¿Qué tengo entonces acá? Salgo de R3, me devuelve en R3 y ahora la f agarra un número en R2. Acá entonces se traba la función porque este tendría que haber agarrado un número en R2 y llega a R3. Como acá no coinciden, falla. No existe esto. Esto, G compuesta con F no está definida. En cambio, esta sí está definida. ¿Bien? ¿Qué otra cosa quiero decirles de esto? Bueno, ¿qué pasa con las diferenciales? ¿Cómo se calcula? Como estas funciones son de varias variables y de llegada a varias variables, tanto dominio como imagen, las diferenciales ahora no son números, sino que son matrices, está claro. Es decir, la función f tiene una diferencial que yo le puedo evaluar en un determinado x0 y es una matriz que, por ejemplo, si esta va de Rn a Rm, esta es una matriz que es M por N. Y por otro lado, yo tengo la función G, que si la derivo en un determinado punto, me va a devolver una matriz que tiene, fíjense en este caso, la función G sale de Rm y llega acá a R, según lo que les había dicho. El espacio de llegada es otro. Entonces, ¿esta qué dimensiones tiene? Tiene R por M. ¿Bien? El teorema de la función de la regla de la cadena, lo que les va a decir es que la derivada de la composición acá. No, yo estoy calculando. Ahora, olvídate por un segundo de que estábamos hablando de la función composición. Yo lo que te estoy diciendo es que las dos funciones tienen una diferencial, ¿no? Las dos funciones tienen una matriz jacobiana y que, indistintamente del punto que yo lo evalúe, ahora le vamos a pedir, en particular a la jacobiana, a la matriz jacobiana de la función g, le vamos a pedir una condición, es que esté definida en otro punto. ¿En qué punto es? Que es el fnx. Lo que yo estoy tratando de decir es que las dos indistintamente tienen una matriz jacobiana, cada una por separado. Pero existe alguna manera de relacionarlas entre ellas para darme la de la composición. Bueno, entonces escuchen.
ahora yo tengo una nueva función, que es la g compuesta con f. Bien, que esa función está definida por un valor x0 en particular. Es una nueva función esa. Yo le quiero calcular la jacobiana a esa matriz, por lo tanto le pongo la prima arriba, es decir, la derivada, lo que nosotros le decimos la derivada, pero esto acuérdense que es una matriz en varias variables. Y lo que me dice el teorema de la regla de la cadena es cómo calcularla a esa matriz. Bueno, la vas a calcular ¿cómo? Calculándole la jacobiana a la función segunda y la vas a evaluar esa jacobiana, esa matriz, en un punto. ¿Qué punto es? Es el punto f en x, 0. Y de esa matriz la voy a multiplicar por otra matriz, que es la matriz f, la jacobiana de f. F evalúo en qué punto, en el x0. ¿Bien? Entonces yo tengo que calcular la matriz jacobiana de f y la evalúo en el x0. Bueno, ahí ya lo había escrito acá. Acá estaba tratando de hablar genérico. Por lo tanto, a la función g, fíjense acá, la voy a evaluar en qué número. En el f evaluado en x0, que en este caso no es un número. Acuérdense que ese valor es este que está acá en este conjuntito, es este numerito que sale acá. Es un vector también, ¿no? No son números, son vectores ahora. Pero bueno, vamos a decir, la voy a evaluar en este vector, que ¿cuál es? F en x0. Y después, a esa misma matriz, que es la que yo obtuve, evaluada en x0, en f de x0, la voy a multiplicar con la matriz de la que es la matriz que es la jacobiana de f, evaluada en qué punto, en el x0. ¿Bien? ¿Entendió la idea? A ver si... Es una pavada, ¿no? Lo que hay que saber, entender bien es qué es conceptualmente lo que estamos haciendo. Para no perderse. Es una pavada en los cálculos. Miren acá, chicos. ¿Se acuerdan que yo había obtenido en este ejercicio anterior las jacobianas estas, tanto de f y como de g? La que yo, sí, es siempre lo mismo, nada más que es un teorema mucho más general, digamos, el que te da. Fíjense que acá yo había obtenido las dos jacobianas, tanto, o sea, la diferencial de f y la diferencial de g. Acá yo las tengo que evaluar en un punto x, en un punto, por ejemplo, yo acá la tengo que evaluar en 2. Me van a pedir calcular la regla de la cadena de la función en un determinado punto. Por ejemplo, supongamos que ese punto es 2. Bueno, tac, en 2. Bueno, perdón, en un punto que Deberían va a ser ser dos variables, ¿no? 2, 1, por ejemplo. Ah, En el 2, 1. Entonces, donde dice esto es la X y esto es la Y, donde hay una X, donde hay una Y, reemplacen, y esa matriz va a tener un numerito. Van a ser con números, no con letras ahora. Aunque insisto con esto, no son letras, son siempre números. Y ahora lo que van a hacer es agarrar a la función, a la jacobiana de g, y la van a evaluar en qué número. En f del 2, 1. ¿Que cuánto vale f de 2, 1? Bueno, viene lo que vale f y le evalúan en el 2, 1. Ponen 2, 1 acá. 2, 1. Les va a dar taca, taca, taca. Otro vectorcito con 3 valores. Les va a dar un vector de 3. Lo evalúan acá y les va a dar otra matriz. Multiplicamos esas dos matrices. A la izquierda va la G' y a la derecha va la F. Acuérdense que eso tiene un orden. Hay que respetar ese orden. Y el resultado de lo que les da ahí, ¿qué resultado les da? Le va a dar la matriz jacobiana
de la composición. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la idea de lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que vamos a aprender a calcular? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Dónde está la trabajiza? Bien. Bueno, chicos, escuchen. Voy a proponer como ejercicio sea f de x la función x sobre x más y por x, y al cuadrado. Esta es justamente la función que les expliqué recién de cómo se calcula la jacobiana. Y una g de a, b, c, donde la primera coordenada es el logaritmo natural de a más b, la segunda es b más c y la tercera es c al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a identificar las funciones. Bueno, yo tengo la f que sale de R2, fíjense que acá tiene dos coordenadas, el vector este, y llega a 1 de 3. Entonces f sale de R2 y llega a R3. Por otro lado, la función g sale de R3 y llega a R3 también. Bueno, fijémonos qué pasa con las combinaciones posibles, que son dos. F compuesta con g, bueno, ¿qué agarro? Cuando hago f compuesta con g, acuérdense que esta es la primera, entonces salgo de acá, llego acá, y de acá voy a tener que llegar acá. Y como ven, los espacios de imagen y dominio no coinciden, por lo tanto esta función f compuesta con g no existe, no se puede plantear. ¿Bien? Cambio, si yo lo planteo al revés, f compuesta con g, ahora f es la primera y g es la segunda, f sale de R2 y llega a R3 y luego llego a R3, pero el punto intermedio coincide en este caso. Es por eso que acá vemos que coincide. Cuando vemos que coinciden, entonces tic, carita feliz, lo podemos hacer. En este caso no, carita triste. ¿Bien? Lo primero, entonces, ¿qué voy a calcular primero yo? Calculo g compuesta con f. La derivada. Paso a la siguiente hojita. ¿Qué es lo que hago yo? Calculo la derivada de f. Es decir, de la segunda. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior? Este es el resultado. Esto está hecho, está evaluado ¿en qué punto? En un punto arbitrario xy ahora. Por eso es genérica. Y después calculo como segundo paso, calculo la primera, la g. Me había dado, si se acuerdan en el ejercicio anterior, me había dado 1 sobre a más b, 0, 0, 1 sobre a más b, 1, 0, 0, 1, 2c. Y ahora la tengo que evaluar, la tengo que evaluar ¿en qué punto? En f en x0. ¿Bien? ¿Cuánto vale f en x0 ahora? Es lo que vale la función f. Es decir, este vector que está acá. Donde la primer coordenada es la que respecta a la variable a, la segunda coordenada es la que respecta a la variable b, y la tercera coordenada es la que respecta a la variable c. ¿Bien? Otra forma podría ver las dimensiones, sí, por supuesto, podría ver las dimensiones jacobianas y a ver si se puede o no. Si vos haces f compuesta con g, vas a tener que multiplicar la matriz 3 por 2 por una 3 por 3. F compuesta con g no se puede hacer. Está bien el audio en tu comentario, está perfecto. Es otra forma de verificar de que estás multiplicando bien y que estás haciendo las cosas bien. De hecho, yo acá lo hago, ¿ves?
cuando multiplico las matrices, veo que el número de filas coincide con el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. No sé a qué te referís con... No sé si no están al revés. Te mostré los dos casos yo acá en la parte, en la otra hoja, y vimos que con una no se podía porque no coincidían la imagen y el dominio de una y la otra, y en el otro sí se podía. Bueno, acuérdense, ahora yo, chicos, tengo que evaluar, fíjense esto, tengo que evaluar a la matriz jacobiana de G, que ¿qué es? Que es esto, que está acá. La tengo que evaluar en qué vector. En el vector A, B, C, pero donde A vale lo que vale en la primera coordenada de la imagen de F, y así. B vale la segunda coordenada de la F y de la imagen de F, y la C vale la tercera coordenada de la imagen de F. ¿Bien? Por lo tanto, donde yo tenía una A, la voy a reemplazar por lo que vale la A ahora, que es esto. Y así. Si veo los cálculos, tiqui, 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 me termina dando esto. Esta que está acá, G compuesta con F. No, es que no entiendo todavía, no. Bueno, en hoja anterior, cuando haces F compuesto con G, pones primero la G. Y sí, porque primero es la que va de esta segunda. Y la que va primero, la última es la F. Bueno, sigo, chicos. Ahora lo que tengo que hacer es calcular la diferencial de G evaluada en F multiplicada por la diferencial de F evaluada en el punto X0. Acá, como decía su compañero, me fijo las dimensiones de las matrices y veo de que sea una operación admisible, por supuesto, una forma de chequear de que están haciendo bien. Sobre todo acá, sobre todo porque hay veces que pueden entrar muchas variables en juego, entonces para que no se le haga lío. Yo tengo una matriz 3×3 multiplicado por una 3×2, tienen que coincidir este numerito con este, entonces está todo bien. Multiplico acá, como se multiplican las matrices, y dará resultado. ¿Qué haría esto? Bueno, y ese es el resultado ya. Y acá les pongo como ejemplo. ¿Qué pasa si quiero calcular? Ahí lo que ustedes están obteniendo en este caso es la matriz genérica de la composición. Esta es la jacobiana de G compuesta con F, ¿no? G compuesta con F, le calculo la jacobiana y le evalúo en un punto X y arbitrario y me da esta matriz. ¿Bien? Si en particular me piden qué pasa en el punto 1, 1, bueno, reemplazo donde está el 1, 1 y obtengo la matriz, que en este caso vale esto. Otra opción para resolver este ejercicio, ¿cuál es? Evalúo simplemente GNF y luego la derivo. Bueno, es lo que les comentaba en este caso. No, en este caso no, yo lo borré a eso.
Si me piden, por ejemplo, si yo tengo la función x al cuadrado y tengo la función seno de x, entonces, si yo quiero calcular, esta es f y esta es g, hago f compuesta con g, que me da seno cuadrado de x, directamente derivo esta función. Bueno, yo sé que esto es 2 por el seno de x elevado a la 1 multiplicado por el coseno. Bien. Y si es al revés, g compuesta con f es igual a seno de x al cuadrado, y todo esto lo voy a derivar, me va a dar, ¿qué cosa? Coseno de x al cuadrado por 2x. Y así. Antes de calcular la derivada de una, le evalúo en la otra y multiplico el final y todo eso, lo puedo hacer directo. Pasa que con las funciones de varias variables, esto puede ser más complejo. Como ven, en este caso, yo tengo una función, la g compuesta con f, lo que tengo que hacer es directamente evaluar acá directamente, donde decía a, b y c, reemplazo por lo que vale esto, esto y esto, y luego, esto está mal, no sé por qué está mal. Y luego derivo, le calculo la jacobiana a la resultante de esa composición. Perdón, me están llamando. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Aclaraciones? ¿Esto lo toman en los parciales? A veces sí. Sí, te lleva su tiempo. Pero bueno, aplicando la regla de la cadena claramente es mucho más rápido que, que haciendo el reemplazo. No, no es muy complicado. Pero bueno, hagan los ejercicios y después díganme. Porque a mucha gente, les pasa de que después se traban porque no saben qué multiplicar con qué o cómo evaluar, qué evaluar en qué. La realidad, chicos, es que toda esta materia, si son un poco despiertos, agarran y se aprenden las formulitas de todas estas cosas y ya está, se ponen con maquinitas a hacerlo taca, 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 y lo sacan a todo. Pero bueno, no sé. Mucha gente no lo hace porque no sabe leer. Para mí es porque no saben leer bien el lenguaje matemático, digamos. Pero si es una persona, por ejemplo, un físico que no tiene ni idea de que, no, bueno, un físico no, pero alguien de computación que entiende bien lógica y que más o menos sabe los símbolos, agarra sin tener idea de lo que está haciendo y reemplazando los fórmulas y todas esas cosas, saca todo esto. ¿Qué quería que viera? Ahora que sigue, ¿eh? Bueno, ahí vimos un ejercicio. Ese es un ejercicio de la guía. Acá hay otro ejercicio más. El ejercicio te dice, mira, calcula la derivada de z. La derivada parcial de z con respecto a u, la derivada parcial de z con respecto a b, la derivada parcial de z con respecto a b. Donde z es una función de f de x e y, pero al mismo tiempo, te dice que f depende de g, que a su vez depende de u, de b y w. Eso quiere decir que hay una composición de funciones, como ven. Z es una función composición donde hay distintas dependencias de una variable con respecto a otra, están ligadas las variables. Las variables x e y están ligadas con las variables v y w. Entonces, lo que yo les decía cuando me preguntaban en ese momento, la semana pasada, no me acuerdo cómo fue, hagan el diagrama de árbol. ¿Qué es eso? Bueno, yo tengo la función madre, que es la z.
esa función z depende de x y de y. A su vez, x depende de u de b y w, e y también depende de u de b y w. Por tanto, si me piden calcular la derivada de z con respecto a u, yo sé que va a ser la derivada, aplico regla de la cadena, es la derivada de z con respecto a b, multiplicada por la derivada de x con respecto a u, sumando la otra parte, la componente del otro lado, que es la derivada de z con respecto a y, multiplicada por la derivada de y con respecto a u. ¿Por qué se suman? Porque acuérdense que es un producto de matrices, entonces son los productos de las distintas filas y las columnas, pero van sumando los elementos, van sumándose de por medio. Esto viene a ser... ¿De qué? No sé si se acuerdan. Si yo tengo una función f compuesta con g, la regla de la cadena lo que me dice que esto es igual a la derivada de g compuesta con x, pero evaluada en f, multiplicado por la derivada de f con respecto a x. Esto está evaluado en f y ahora esto está evaluado en x. La regla de la cadena dice que son el producto de los diferenciales. Lo mismo lo podemos hacer acá. En este caso, como hay z depende de x y de y, las funciones se van sumando. Acá los que les comentaba, los que van con Egea, pregúntenle qué significa esta z acá en el primer ejercicio, está en la guía. No tengo bien claro qué significa. ¿Ven esto acá? Si alguien lo puede anotar, por favor, y preguntar. Es en la página 20 de la guía. ¿Qué significa ese z entre corchetes? Yo pensé que significaba que z era derivada a su vez con respecto a z, pero me parece que no tiene sentido. Entonces, bueno, eso. ¿Listo, chicos? A ver si hay un ejercicio más. No. Bien. Función inversa. Acá. Vamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función inversa. Una función f tiene una función que se va a llamar g, es la inversa, que ¿qué propiedad cumple? Que si yo hago si yo hago g compuesta con f, la función que me da es la función identidad, es decir, la función x. La función identidad es la función x, y igual a x. ¿Eso qué quiere decir? A ver si puedo mover esto para allá. No. Lo que quiere decir es que g compuesta con f, evalúo en un determinado valor de x, me termina dando el mismo valor de x. Eso es lo interesante. Es una función que si yo le evalúo en 2, me devuelve el 2. Y así. Pero tienen que ser f y su compuesta. A la función g se le denota, se le escribe como f con un simbolito arriba que es a la menos 1. Esto que está escrito así significa la inversa de f. No es f a la menos 1, no es 1 sobre f. Ojo al piojo ahí con eso, chicos. Es simple, eso significa la inversa de f.
no es otra cosa. A ver ahí. Qué difícil que están bien. Geométricamente tiene la propiedad de que, fíjense este detalle, que si yo lo evalúo en un punto, que es por ejemplo A, me devuelve el valor de A, f en A. La función inversa es una función que si yo lo evalúo en f en A, fíjense, si esto por ejemplo vale, no sé, por ejemplo, esta distancia, agarro esta misma distancia acá y evalúo en este mismo número que es f en A, ¿qué me termina dando la función inversa? Tiqui, 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 tiqui. Me da A. Esa es la idea de la función inversa. ¿Por qué? Porque esta G evaluada en f en A me devuelve A. Y eso es lo que estoy escribiendo acá. No la voy a dibujar. Yo sé que es una curva, todavía no la quiero dibujar la G, pero no tiene sentido. Pero yo sé que, por ejemplo, más o menos pasa por este punto. Sería algo así. Bueno, me adelanto un poco. La realidad es que la gráfica de esa función g es una función completamente simétrica o espejada de la función f, pero si el espejo estuviera a 45 grados. Es decir, que si esa es la función, esta es la recta a 45 grados, la g es algo así. Es justamente una función que está totalmente espejada con respecto a la f. Bueno. Bueno, esas son sus propiedades, chicos. Lo que nosotros vamos a ver es algo que es mucho más interesante que su definición. Vamos a ver qué pasa con la derivada de la inversa. Lo que les va a decir el teorema que vamos a ver es que si yo, por ejemplo, tengo esta función que es diferenciable en A, es decir, y tiene una recta tangente en ese punto, donde la pendiente de esta recta, ¿cuánto vale? F' en A, es decir, la derivada en A, y la pendiente de la función afín. Lo que yo voy a encontrar es que en la inversa también es diferenciable, pero ¿en qué valor? En f en A, no en A, en f en A es diferenciable en este punto, y la diferencial vale, es decir, la pendiente de la recta tangente de la inversa, la G' en f de A, es igual a este mismo numerito invertido, f de la menos 1 en A. Ojo al piojo con esto. ¿Qué significa f de la menos 1? Es el valor inverso. Es decir, si yo tengo el 3, el inverso de 3, ¿cuál es? Un tercio. Sí. Si mi pendiente daba 5, la inversa es un quinto, etc. Fíjense lo fuerte que es este teorema. Es un teorema súper poco, bueno, no sé si es poco intuitivo, pero lo que te estoy diciendo es que vos podés conocer la pendiente de la función inversa, que es la g, que yo le llamé g, en el punto donde estoy tomando, que es f en A, y ese número, esto es un número, y este número vale
1 sobre f en a. F' en a, perdón. Es decir, f a la menos 1 en a. Bueno, lo que yo voy a ver ahora con varias variables, que es que en la inversa que la inversa de la función, de la jacobiana de la inversa es la inversa de la jacobiana. Es decir, la inversa de la función, la jacobiana, la matriz jacobiana de la función inversa es la matriz de la función original invertida. También súper importante este teorema. Obviamente que tiene una serie de condiciones, no puede ser cualquier cosa. Primero, la función tiene que ser cuadrada. Es decir, f tiene que ir de Rn a Rn, el mismo conjunto de llegada y de salida. Tiene que ser biyectiva la función en ese punto, alrededor de ese punto. La definición, el teorema lo que te dice es si la función f es diferenciable en x0 y la jacobiana de esa matriz, o sea, esto es una matriz, acuérdense, la jacobiana de esa matriz, de esa función, es inversible, entonces la g, la función inversa, es diferenciable en este punto f en x0 y la inversa de la jacobiana de la función, ¿qué pasó con el mouse? Y la jacobiana, fíjense, de la función g vale la jacobiana de la f a la menos 1, es decir, la matriz inversa. ¿Se entendió? ¿Dudas al respecto? ¿Nada? ¿Ni un comentario? Bueno, vemos un ejemplito. Se aplica todo lo de álgebra, por supuesto, menos lo de álgebra lineal, ¿no? Porque estas funciones no necesariamente son lineales. Me refiero a propiedades de las funciones lineales que son, si esta es una función a de c más d, es igual a de c más a de d. Eso no, esas son propiedades de las funciones lineales. Esta no es álgebra lineal. Esta. Por lo contrario, son todas funciones que no son lineales en general. Lo que sí se cumple es un teorema importante del álgebra, que es una matriz n por n es inversible, si el determinante de esa matriz es distinto de cero, tiene que ser no nulo el determinante. Entonces, para chequear eso, ¿viste cuando les dice la matriz tiene que ser inversible? Bueno, para chequear si la matriz es inversible o no, agarren y calculen el determinante en punto y van a saber si es cosa. Funciones definidas implícitamente. Bueno, una vez que hagan esto, si lo aprenden bien a esto, lo podemos llegar a ver. Porque la función implícita es una función que sale de la regla de la cadena. Por eso, pero quiero que vean un poco, regla de la cadena, vean, bajen un poco de ahí. Eh, por eso que no entiendo. Nada, que yo te había puesto. Y si el determinante de la matriz es distinto de cero, también, donde se aplica lo de álgebra. Y me respondió eso lo del lineal. Y después dijo otro teorema. Nada, fue gracioso, nada, que lo había dicho antes. Ah, bueno, sí, pero yo lo digo por si alguno no lo leyó o para que quede grabado, que quede en el video esto para cuando lo vean después. José, José. Eh, eso es lo que tienen que tener en cuenta, digamos, chicos. Lo que está diciendo acá Laureano es así. Para saber si una matriz es inversible, calculen el determinante y vean si es distinto de cero, entonces ahí ya pueden arrancar. Veamos un ejemplito, chicos, de esto.
calcular la función inversa de esta función. La función es una función de f de xy igual a x más 3y menos 1 en la primera coordenada. En la segunda coordenada es la 2x 4y más 2. Es el primer ejercicio de la guía. Este, el A1. Bueno, lo primero que voy a ver es calcular la jacobiana de la matriz, de la función. ¿Cuánto es la jacobiana? Bueno, la derivada de la primera coordenada con respecto a x, 1. La derivada de la segunda con respecto a x, 2. En la segunda columna, la derivada con respecto a y de la primera, 3. Y la derivada con respecto de la segunda función coordenada con respecto a y es 4. Entonces la matriz que me queda es la 1, 2, 3, 4. Calculo el determinante, da no nulo, es 1 por 4 menos 3 por 2, 6, menos 2, no nulo. Y la función esta f es diferenciable y también es biyectiva. ¿Cómo sé que es diferenciable y biyectiva? Bueno, porque tanto las derivadas primeras en x y en y son las dos positivas. Entonces es una función que es siempre creciente. Una función es biyectiva cuando para un determinado valor de la imagen hay dos distintos en el dominio que corresponden a ese punto. Por ejemplo, en una función como esta, yo voy a ver que hay dos valores distintos, que son este y este, que dan la misma imagen. Esa es una función no biyectiva. Una función biyectiva es una función como esta, donde para cada punto de y le corresponde un solo valor de x. Si ustedes analizan este valor, por ejemplo, lo ven acá, tiqui, 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 este valor de x, a este numerito le corresponde un solo valor en el dominio. No hay dos, como en este caso, que hay dos. ¿Bien? ¿Cómo sé si es biyectiva? Bueno, hay un par de formas de ver si son biyectivos o biyectivas. La primera es si son funciones crecientes o decrecientes. Piensen que para que no sea biyectiva, la función en algún momento tiene que tener pendiente cero. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que, si sube, tiene que bajar, y si va bajando, tiene que subir. Y si es constante, bueno, esa función claramente no es biyectiva. Pero cualquier función que tenga una pequeña variación, para volver a tocar el mismo número, tiene que pasar por esto acá. Una función continua, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que una función es creciente si su derivada es siempre positiva. Por ejemplo, la función e a la x. La función e a la x, que tiene esta gráfica, si ustedes calculan la derivada de esta función, ¿cuál es? También e a la x. Es siempre positiva, nunca decrece. En cambio, si ven la función x al cuadrado, la derivada, ¿cuánto da? Da 2x. Es decir, que es una función que vale así. Van a ver la derivada, esta es la derivada, f'. Van a ver que para los x mayores o iguales a 0, la función es creciente, y para los x menores que 0, la función es decreciente. Porque la derivada acá da negativa, en estos números, todos estos números son negativos y acá son todos positivos. Y de hecho lo pueden ver con la gráfica de la función. Bueno, para los x positivos la función es estrictamente creciente, y para los x negativos la función es estrictamente decreciente. Bien, ese es un pequeño análisis que pueden hacer para saber si es inyectiva o biyectiva. No necesariamente hace falta. En general les van a tomar funciones que son biyectivas. ¿Qué hago? Bueno, a esta función que yo obtuve, yo sé que la jacobiana de la inversa de la f, si esta es la f, esta es la f, la jacobiana de la inversa es la jacobiana,
es la inversa de la jacobiana de f. Entonces tengo que calcular la inversa de esta matriz. Bueno, si no se acuerdan cómo se calcula la matriz inversa, lo que hago es agarrar la matriz que yo quiero invertir, como está, le pongo una división al medio y le pongo la matriz identidad al otro lado. Y luego voy reduciendo por filas la matriz que yo quiero invertir hasta llegar a la identidad. Cuando llego a identidad, la matriz que me queda al lado es la inversa. ¿Bien? En este caso, la inversa me quedó esto que ustedes ven acá. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa entonces? Esa matriz que ustedes ven acá es la jacobiana de la función inversa. Es lo que está escrito acá. F la menos 1 es la función inversa, el palito acá arriba es la jacobiana, significa jacobiana. Y lo que interesante saber acá es que como la función x, la jacobiana de la función f, no depende de x y de y, sino que es constante, la inversa también. No depende ni de x y y, es decir, que es como una función, esto es como una función constante. Perdón, como una función lineal. De hecho lo es, porque pueden ver que los exponentes son todos a la 1. Si grafican cada una de estas funciones coordenadas, van a ver que en una graficadora o lo que sea, van a ver que son planos. Los planos, hay una cierta semejanza con esto. Si yo estoy en R2, funciones lineales son rectas. Y las funciones, si estoy en R3, las funciones lineales son planos. ¿Bien? Y bueno, eso sería el clase de ahora. Y el determinante medio cero en la jacobiana no es inversible. La matriz, o sea, el teorema no te sirve, porque el teorema te dice que la matriz tiene que ser inversible. Se dice, mira, dice, sea f de Rn una función. Se dice que f es inversible si existe una función g. No, perdón. No, eso no. Dice, sea f diferenciable en un punto x0 y la matriz jacobiana en ese punto tiene que ser inversible, la jacobiana, la matriz jacobiana. Si no cumple la condición esta del teorema, claramente no te sirve el teorema. Tiene que cumplir las condiciones. Tiene que ser diferenciable en el punto y tiene que ser biyectiva y tiene que ser inversible la matriz. Si no, no te sirve el teorema. Julieta. ¿Bien? Chicos, ¿otra duda? ¿Puede mostrar el resultado que le dio la inversa, por favor? Después le subo estas hojas, igual. Oye, gracias. No. Bueno, chicos, si no hay más consultas. No se puede calcular. No, avanza ahí, termina el ejercicio ahí porque no es inversible. La matriz. Esto, chicos, esto es bastante, no sencillo, digamos. Son teoremas entre complejos, pero que a su vez llevan tiempo y no valen muchos puntos. Por esto no son lo más importante. Lo más importante es límite, continuidad, diferenciabilidad. Eso es lo más importante. Estos son teoremas ahí. Lo que es máximo, mínimo, inversa, función implícita, todo eso no es tan relevante. No van a aprobar la materia, no van a desaprobar por no saber esto, van a desaprobar por no saber lo otro, digamos. Así que, bueno, chicos, les mando un saludo a todos, que tengan un buen día.